vamos a trabajar o vamos a platicar sobre el tema de ansiedad y depresión. Este, y para poder conectar con este tema de ansiedad y depresión, hola Pati, hola Adri, qué gusto verlas por acá, por estos rumbos. Para ir entendiendo el tema de ansiedad y depresión, creo que existen diferentes formas de poderlo, como irlo concibiendo en nuestra mente. Nosotros, pues mucho de lo que trabajamos o el acompañamiento desde donde lo vemos es desde la descodificación. Entonces, creo que vamos a hacer un poco de abordaje desde la descodificación sobre el tema de depresión y ansiedad. Um, hay que recordar, y creo que es importante, que dependiendo del modelo de terapia desde donde yo quiera ver las cosas, siempre va a generar una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, siempre les digo esto porque para mí los fundamentalismos o decir esto es así y aquí debe caber, creo que no va, ni siquiera es el estilo de la escuela. Es más el estilo de la escuela como el buscar integrar, el buscar conciliar. Entonces, pues vamos conciliando y vamos integrando diferentes modelos, y lo padre del día de hoy es conectar con este tema de depresión y ansiedad. Creo que todos en algún momento hemos llegado a experimentar depresión y ansiedad, y también podríamos llegar a hacer como muchas diferencias sobre lo que es depresión, lo que es ansiedad, lo que sería depresión y ansiedad desde un diagnóstico clínico al 100% con un trastorno de ansiedad generalizado, o un cuadro de depresión tal cual, separado de un cuadro de distemia o cualquier. Podemos hacer como un análisis clínico diferente sobre este tema. A mí me gustaría como ir conectando como la ansiedad, si quisiéramos irle dando una dirección. Y esto me lo comentó alguna vez una chava. Yo fui a tomar un curso. Ella estaba haciendo su doctorado en psicología en la UCLA y fue compañera mía en un curso. Ella de Australia, y se había ido a California a estudiar el doctorado, y me dio una definición que se me hizo muy rápida, muy práctica sobre ansiedad y depresión. Me gustó cómo lo acomodaba, y decía, bueno, la ansiedad lo podríamos conectar mucho con preocupación, y la depresión la podríamos conectar con rumiación. Es una forma de. Ella, desde la parte que me platicaba, pues el paciente deprimido estaría constantemente como recordando elementos del pasado que vuelve a masticar una y otra vez, y el paciente ansioso estaría en una constante preocupación sobre sucesos que están ocurriendo en este instante y pueden tener finales catastróficos, o cosas que pueden llegar a pasar más adelante. Y creo que es ahí donde también se empieza a poner divertido esto. ¿Por qué? Creo que fue Krishnamurti, y se los digo así como de una manera muy general. Krishnamurti decía que es muy patológico, es muy enfermizo tratar de adaptarte a una sociedad enferma. Entonces, hay algo que también es real, y lo dice otro autor, y hoy me gustaría estar así porque estar brincando como desde diferentes visiones, leerlos a ustedes también, como ahorita que empecemos a integrar y desarrollar el tema. Edgar Morin dice que, bueno, es imposible la no sociabilización, ¿no? Entonces, no podemos ser seres no sociables. Y pues también es una realidad, estamos inmersos en una parte de sociabilización, y es ahí donde yo empiezo a considerar como un fenómeno como la ansiedad o un fenómeno como la depresión le podemos dar muchos vórtices, podemos abarcarlo desde diferentes momentos
de la vida de la persona. Pero vamos a ir tomando como elementos claves, vamos a construir una base sobre ansiedad y depresión. Y también hay que tener en cuenta que ansiedad y depresión, si los vemos como a nivel clínico, se llevan muy bien, ¿no? Son súper buenos amigos ansiedad y depresión. En un cuadro ansioso, como está la preocupación constante, puede acabar en un cuadro depresivo donde pues, no va a haber solución, etcétera. Que yo creo que otra palabra interesante para depresión sería la desesperanza. Creo que es un síntoma interesante, el hecho de perder absolutamente la esperanza sobre algo en la vida. Ahora, para el tema de depresión, creo que hay una forma mucho más poderosa de entenderla, que la dice otro autor, y así los voy a traer con autores, que se llama Nardone, Giorgio Nardone. Giorgio Nardone dice que la depresión es una renuncia, ¿no? Entonces, es como haber renunciado a algo. Y él llega a decir que renunciar a algo acaba siendo como un suicidio en vida, ¿no? Es decir, si yo lo empiezo a construir así, todos los seres humanos tenemos emociones básicas. Tenemos miedo, tenemos tristeza, tenemos enojo, podemos experimentar placer, alegría. Son como emociones básicas que están inherentes al ser humano. Creo que el miedo es maravilloso si tienes un tigre blanco a tu lado, y así lo platica Richard Bandler, si tienes un tigre a tu lado y pues es muy bueno sentir miedo, ¿no? Porque te va a ayudar a salir corriendo de ahí. El problema es cuando ya no está el tigre y estamos pensando constantemente en que el tigre va a estar ahí y qué pasa si el tigre llega, qué pasa si el tigre me come, y entonces ya el miedo ya no se volvió útil, ya se empezó a convertir en una especie de preocupación. Cuando esta preocupación se empieza a cronificar aún más, puedo empezar a generar como pues, escenarios muy fatalistas, y ahí es donde podemos generar muchísimas estrategias para tratar de manejar estos miedos. Algunas personas podemos llegar a encontrar estrategias para tratar de cancelar nuestros miedos. Otras personas pueden llegar a generar una forma de pensar que cancele el pensamiento que produce miedo. Se van dando estrategias, pero ahí va. Tener como una clara diferencia entre el miedo que me ayuda, el miedo que me protege, el miedo que de alguna manera es instintivo, y a lo mejor hasta tendríamos que quitarle la palabra miedo, ¿no? Y podríamos ponerle la palabra protección, es decir, o sobrevivencia, a este instinto de tratar de sobrevivir. Sin embargo, creo que es de Mark Twain la frase que dice: a veces vivimos muchas cosas que ni siquiera han sucedido, pero las traemos en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, va por ahí la frase, pero tiene mucho que ver con este tema de la ansiedad. Entonces, ansiedad es una preocupación, es un miedo a algo que sabemos que está ahí, pero que no ha sucedido, ¿no? Y puede expresarse de diferentes maneras: miedo a que le suceda algo a mis hijos, miedo a que pierda mi negocio, miedo a que, por ejemplo, este periodo nunca termine. Son como miedos que están relacionados con cierto tipo de preocupaciones. Entonces, podríamos llegar a hacer como dos distinciones, y se me haría curioso como irlo teniendo desde ahí. Entonces, miren, este es de la clase anterior que estaba dando hace un momento. Y la idea es la siguiente: si yo tengo como el tema de miedo, entonces el miedo o la ansiedad más bien la puedo poner con una especie de preocupación. Y la depresión la podemos poner con una especie de renuncia. Entonces,
vamos como conectando estos dos elementos, miedo, ansiedad, preocupación, a que vaya a suceder algo. Y sobre todo, un elemento que vamos a encontrar siempre en la ansiedad, en el miedo, en la preocupación, es una imperiosa necesidad de tener el control. Por ahí va muchísimo el tema de ansiedad, miedo y preocupación, una necesidad de tener el control ante algo en nuestra vida. La depresión nos lleva finalmente a una renuncia. ¿Y la renuncia qué significa? Algún anhelo, algo que yo haya querido desarrollar en mi vida, renuncio a ello, como digo, pues no va a llegar, no va a estar aquí, poco a poco empieza a aparecer estos síntomas como de tristeza, de depresión, etc. Entonces, podemos agarrar esto como base, empezarlo a desarrollar y podemos empezar a encontrar desde el inconsciente colectivo ciertas estrategias que existen, ciertas estrategias del inconsciente familiar, ciertas estrategias del inconsciente del proyecto sentido, ciertas estrategias del inconsciente individual que estén conectadas con estos elementos de ansiedad y de depresión. Y puede ser una forma diferente y curiosa de darle una lectura a esto. El primer elemento, el general, tiene que ver con el inconsciente colectivo. Entonces, regresamos hace un instante a esta frase del inconsciente colectivo, que es las personas tratando de adaptarnos a una sociedad enferma. ¿Qué significa esto? Jodorowsky, y me encanta, Jodorowsky dice que dentro del inconsciente colectivo, o sea, dentro del sistema en el cual estamos inmersos los seres humanos, existen 4 principios que rigen mucho el inconsciente colectivo. Uno de esos principios tiene que ver con el hecho de el saber, de que hablan sobre lo que es la ciencia desde el inconsciente colectivo. Entonces, Jodorowsky dice que la idea general que existe sobre la ciencia es que tú no sabes, que para que tú sepas algo tienes que haber hecho un estudio científico, tienes que tener antecedentes atrás de ti que avale o que diga que lo que estás diciendo es válido, tiene como un principio de algún conocimiento, que te estás avalando en algún estudio o algo por el estilo. Entonces, véanlo así y nótenlo así. Vamos como haciendo estas ramas. Entonces, existe mi inconsciente colectivo, el inconsciente de mi árbol familiar, del transgeneracional, el inconsciente del proyecto sentido y mi inconsciente individual. Están estos 4 inconscientes. Y curiosamente, tanto mi inconsciente individual como mi inconsciente de proyecto sentido, mi inconsciente transgeneracional y el inconsciente del colectivo, el inconsciente colectivo, estarían de alguna manera todos con una especie de interconexión. Es decir, tratar de ver las cosas como separadas una de otra a veces no nos ayuda mucho, porque el inconsciente colectivo, pues al final yo puedo entender que rige al inconsciente familiar. El inconsciente familiar, si yo lo reviso, rige el inconsciente gestacional, el inconsciente del proyecto sentido, que ahorita me voy a ir para allá. Si no sabes lo que es transgeneracional y proyecto sentido, hay 2 videos que ya grabamos sobre el tema, están aquí en la página. Del transgeneracional es un video y del proyecto sentido es otro video, yo te recomiendo que los veas. Y el inconsciente individual, pues ya va a ser de mi infancia temprana, mi historia de vida, todas las, ¿cómo se llama? Todas las creencias que fui formando en algún momento
y que se fueron estructurando en mí, ¿no? Entonces está mi infancia temprana y mi historia de vida. En el inconsciente colectivo vamos a hacer todavía una conexión más interesante aquí. Últimamente hemos estado mucho con el tema, de hecho, hasta Consuelo y yo lo estábamos platicando, se nos antojaba mucho dar un taller de conectar descodificación, viendo el transgeneracional, proyecto sentido, conectamos con el tema de glándulas, después del tema de glándulas, conectarlo con el tema de chakras y darle como una visión muy transpersonal a la descodificación. Entonces, traemos como ese proyecto en la mente, serían como 8 sesiones, 12 sesiones, donde cada sesión se estaría abordando uno de estos temas. No es tan profundo como la certificación, pero me gusta mucho porque empezamos a entrar como en el rollo de los chakras, empezamos a ver el cuerpo energético y para mí está muy padre esto. Entonces, no solo existe un inconsciente colectivo, no solo existe un inconsciente transgeneracional, no solo existe un inconsciente del proyecto sentido, no solo existe un inconsciente individual, sino también hay un cuerpo energético que responde o que respondió a todos estos estímulos que hemos recibido, ¿no? Entonces, cuando les comentaba que desde el inconsciente colectivo, el primero es sobre la ciencia, y esto lo dice Jodorowsky, me gusta mucho, dice, sobre la ciencia se nos ha dicho, o el mensaje que constantemente nos mandan, es el tú no sabes. Y se me hace padre como poder tomar conciencia de esto, porque es ahí donde podemos ver por qué de manera colectiva a veces tenemos como esta reacción de, oye, ¿y esto que estás diciendo tú, desde dónde te avalas, ¿no? O desde dónde lo sustentas, o cuál es el estudio que confirma esto que estás diciendo? Es decir, regularmente los mensajes que nos mandan es tú no sabes. Y es muy chistoso este yo no saber. O sea, es chistoso, pero en lo desagradable, ¿no? Para tomarlo para ahí. Porque este tú no sabes, curiosamente, lo que va a ir afectando es mi segundo chakra. El segundo chakra es mi forma de relacionarme con los demás, pero también es yo tener la capacidad de poder decir yo sé. ¿Sabes? Es decir, algo que hubiera sido interesante que se generara en mi segundo chakra es poder validar en mi vida mis aspectos intuitivos, mis aspectos del saber. Esa es como la idea, ese era como el principio que estaría conectado desde el segundo chakra. Pero, ¿cómo me lo han invalidado a nivel del colectivo? Que al mismo tiempo, cuando les digo, me lo han invalidado, puede existir como una sensación un tanto como victimista, ¿no? De, es que me quitaron. No, yo creo que la idea de lo que vamos a ir construyendo es ir tomando conciencia. ¿Tomando conciencia de qué? De aspectos de mi vida, de mi persona, que de una o de otra forma han sido relegados, que me han llevado como a irme cortando a mí mismo, ¿no? De hecho, el lunes estábamos trabajando un tema que para mí está muy padre, es un trabajo sobre la sombra, y les compartí a las personas sobre la sombra cómo desarrollamos los individuos, cómo generamos las personas este aspecto de la sombra. Y la sombra al final termina siendo todo aquello que hay en mí que no quiero que los demás vean, ¿no? Entonces lo trato de esconder, no quiero que se vea y trato de mostrar una cara hacia los demás, ¿no? Y empieza como a saber elementos que vienen desde el colectivo. ¿Por qué? Porque podemos escuchar ciertos refranes, ciertas frases sobre cómo se mueve el colectivo y que también este colectivo se ha movido así con la familia. Un refrán, y si tú tienes alguno por ahí, ponlo en alguno de los comentarios, sería como
es importante, ahorita no me viene el refrán, si te viene a ti, anótalo en los comentarios. Si el monje está vestido de no sé qué, bla, 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 como dándole importancia a la vestimenta de la persona. Es decir, si tiene cierto tipo de vestimenta, entonces la persona sí vale, ¿no? O se presenta de cierta forma, entonces en ese instante la persona sí vale. Por ahí van mucho estos elementos que se nos están construyendo desde el colectivo. Es más, para que ustedes puedan como plantearse un tema fuerte desde el colectivo es preguntarme a mí mismo, y si quieres hazte tú la pregunta, ¿qué es lo que le da valor a una persona? Y se me hace una pregunta fuerte, es algo que constantemente estoy trabajando en los grupos, porque mientras tengamos como ideas dañinas sobre lo que nos da el valor, vamos a seguir con desvalorizaciones, porque vamos a estar en este juego de luz y sombra todo el tiempo. Si yo pienso que la forma en la que se viste una persona es la que le da valor, entonces si yo estoy mal vestido, en ese instante pierdo valor, estoy desvalorizado en un aspecto de mí, y entonces no me gustaría mostrarme tal y como soy. A ver, denme un segundito. Soco, muchas gracias. Claudia, un gusto, bienvenida siempre. Carmen, Maritoña, por aquí anda. Lourdes, Leonor, Ángeles, Sharine, Zulema, Ligia, Sara, Berenice, Pau, Rosario. Muchas gracias, por acá andamos. Vicky, Moni, Laura, Yeredi, Alejandra, Mercedes. Hola chicos, entonces, ¿cómo están? Perfecto, Erika, ya me lo dio. El hábito no hace al monje. Muchísimas gracias, chicos. Sí, el hábito no hace al monje. Y es un tema interesante, porque este tipo de refranes, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Sí, por ahí van. Como te ven, te tratan. Este tipo de frases vienen de nuestro colectivo, ¿no? Vienen del sistema. Y son frases que al final ayudan como a irnos escondiendo tal y como somos nosotros. Es decir, lleva estrategias en las cuales ocultamos partes de nosotros para tratar de adaptarnos hacia los demás. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde hay ciertas cosas que no están bien vistas. Por ejemplo, ser egoísta socialmente no está bien visto, decir no está tan bien visto, poner límites no está tan bien visto, y elementos todavía culturales más fuertes, ¿no? Como la envidia, por ejemplo, no está bien vista, los excesos a nivel como sexuales no están bien vistos. Entonces, todo el colectivo social como que ha ido imponiendo una serie de reglas, una serie de normas sobre lo que está bien visto y lo que está mal visto. Ahora, no les estoy hablando de voy a ir a matar a alguien, ¿no? O sea, no estamos en ese extremo. Pero lo que sí quiero que cuestionen un poquitito es qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que sigo haciendo en mi vida, porque tiene mucho que ver con temas de depresión y algunos de ansiedad esto. Al final, ya les expliqué una visión de la ansiedad y la depresión desde la preocupación y desde la renuncia, pero otra forma de leer la ansiedad y la depresión, que quizás sería una forma que me gustaría mucho más el día de hoy, cuando llega la ansiedad y la depresión, es como algo que llega, toca tu puerta y te empieza a decir, ¿sabes qué onda? Creo que algo no está muy bien en la relación contigo mismo. Es decir, un aviso importante, un aviso, sí, y de hecho un aviso importante, un aviso fuerte de que la relación no está bien contigo mismo, es la aparición de una ansiedad o de una depresión. Sin embargo, creo que nos hemos perdido tanto
a nosotros mismos, estoy hablando de una generalización, nos hemos perdido tanto de nosotros mismos que ocurre esto, que al final nuestro cuerpo, nuestra congruencia biológica nos dice algo raro está sucediendo aquí, no nos estamos comunicando bien. Recuerdo un libro que se llama La enfermedad como camino, y de ese libro saco mucho una frase muy valiosa que decía, si por un momento, solamente de un síntoma, y no es que esté mal, pero para que agarremos la idea, por un momento, si desapareciéramos la medicina alopática de la faz de la Tierra, como experimento, y haz este experimento durante un momento en tu mente, y cuadra bien. No estoy diciendo que la medicina alopática tiene que desaparecer. De hecho, la medicina alopática es uno de los grandes inventos del ser humano y ha logrado muchos beneficios. Pero desde la visión de estos autores es la siguiente: si la medicina alopática desapareciera un momento, quizás pudiéramos tener en un instante una mirada, una imagen como más nítida de lo que está sucediendo más en la realidad del ser humano. Es como ver al ser humano de una manera mucho más transparente. ¿Por qué? Pues porque traeríamos como una dermatitis por acá, una sarna por acá, traeríamos pues no sé, N cantidad de enfermedades que la alopatía resuelve, y resuelve de una manera muy sencilla, y qué bueno que la resuelva de una manera tan sencilla, pero no quiero llevarte a la imagen de qué es lo que quizás en el fondo de nosotros mismos estamos experimentando. Hay esta frase que está en el templo de Delfos que dice: hombre, conócete a ti mismo. Y créanme que es una frase que yo no alcanzo a entender. Es una frase que yo honestamente no alcanzo a comprender, porque cada vez que volteo y hago esta mirada hacia mi interior, me descubro a mí mismo que creo que me conozco menos de lo que yo pienso que en realidad me conozco. Y este autodesconocimiento, esta autonegación de mí mismo, al final, muchas de las cosas que va a empezar a producir, o dos temas claros que podríamos llegar a tomar de que estoy en una como curiosa falta de comunicación y desconocimiento de mí mismo, porque esta falta de comunicación tiene que ver con desconocimiento sobre mí mismo, sería ansiedad y depresión. Y de hecho, me pasa, lo hago yo, le pasa a mis pacientes, lo hacen ellos, lo hacen mis alumnos. A veces en nuestro interior percibimos sentimientos o vemos estos estados que tenemos en nuestro interior que forman partes de nosotros mismos, y muchas veces lo que hacemos es que, más que tener el arte de aprender a escucharnos a nosotros mismos, hemos desarrollado el arte de hacer hipótesis sobre nosotros mismos. Entonces, es como si en algún punto no nos escucháramos, como si en algún punto nos tapáramos los oídos a nosotros mismos, y el último llamado que hace nuestro cuerpo, el último llamado que hace la vida, así como diciéndote voltea a ver, este autodesconocimiento y esta falta de autoescucha podría ser una depresión y ansiedad. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque ve por un momento el aspecto de la renuncia de la depresión. ¿A cuántas cosas no hemos renunciado en nuestra vida? Gilligan, un psicoterapeuta que estudió
con grandes de la terapia, Gregory Bateson, con Bandler, con Erickson, con los Polsters, bla, 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 en algún punto de su vida, él escribe un libro que se llama El coraje de amar. Y no es un libro de superación personal. El coraje de amar es un libro que él escribe para psicoterapeutas. Es decir, el coraje de amar habla de estos procesos que podemos llegar a vivir las personas, y él lo escribe en un punto de madurez como muy interesante, cosa que creo que es momento, aquí podemos hacer como un pequeño paréntesis. Grandes de la terapia, grandes de la terapia, si nosotros revisáramos el pasado de estas grandes personas de la terapia, son personas que o experimentaron depresión, experimentaron ansiedad, tuvieron infancias complicadas y lograron de alguna forma, desde mi entender, lo que Carlos Castaneda llegó a plantear en sus libros, sobre todo en El lado activo del infinito, en el cual decía que podemos convertir lo que es una historia como dolorosa, una historia complicada, una historia sin sentido, tener la capacidad de convertirla en un relato de poder. Y recuerdo ayer, estando con una paciente, yo le decía, estaba Erickson, estaba joven, tenía polio, y estaba en la cama, el médico se acerca a la madre y le dice, su hijo no va a pasar la noche, se va a morir durante la noche. Erickson en ese instante se dice a sí mismo, un médico no debería decirle eso a una madre. Entonces yo voy a hacer todo lo posible por demostrarle al médico que no tiene razón. Y entonces, toda la noche Erickson, así lo platica él, lucha contra este estado en el cual se iba a morir. Él decía o escriben o relatan las personas que llegaron a escuchar esta historia de él, pues que él durante la noche estuvo peleando con ese estado para en la mañana despertarse y decir, pasé la noche, ¿no? Y de ahí Erickson tiene 16 años en ese instante. A partir de esta experiencia, él aprende cómo generarse en él estados interiores, él, a través de la hipnosis, cómo generarse como cosas desde su interior que le ayudaron a recuperar la movilidad corporal, ¿no? Entonces, Erickson hizo un trabajo impresionante, si ustedes lo ven, de los 16 años, y luego ven este episodio de su vida después, van a ver a un muchacho otra vez fuerte, y Erickson, ya que recupera otra vez la movilidad corporal, agarra una canoa o una balsa, y no me acuerdo el nombre del río, pero hace todo un recorrido a través de un río. Y ahí aprende muchas cosas Erickson, no tenía mucha fuerza, pero yo escucho a Erickson y está platicando esta historia, y es una historia que te está inspirando, ¿no? Es una historia que te habla de que aunque estés pasando un momento complicado en este momento de tu vida, tienes dos opciones sobre tus historias personales. Tus historias personales, tus historias del pasado, pueden ser historias en las cuales constantemente te estés victimizando sobre ellas, o pueden convertirse en historias, en relatos de poder que no solo te ayudan a transformarte, sino ayudan a transformar a los demás. Y creo que esto es lo importante, ¿no? No hay persona que no haya vivido alguna decepción en algún instante. Todos en algún momento hemos vivido una decepción, y muchas veces a través de estas decepciones que vamos viviendo en la vida, una solución que regularmente encontramos las personas
es empezar a cerrar nuestro corazón. Es decir, pues vivimos una decepción, nos empezamos a cerrar, que se me hace ansiedad y depresión. Es decir, desde la ansiedad, cuando empiezo a cerrar mi corazón, pues es una manera muy bella de tratar de protegerme. Tan bello es este intento de protegerme que construyo una armadura a mi alrededor. Y hago que de esta armadura o de este fuerte ya nadie pueda volver a entrar. Pero hay un problema. Cuando haces eso y construyes este fuerte o no vas a volver a permitir que alguien te decepcione, pues estás renunciando a algo, estás renunciando a volver a abrir tu corazón. Y vas a estar preocupado porque puede ser que en algún momento, otra vez, alguien en algún momento te vuelva a lastimar. Entonces, es una de las frases que dice ese libro. Es una frase bien mensa, pero a mí se me hace bien poderosa. O sea, es una frase tan sencilla que a mí me llega mucho. Y dice, la vida fluye hasta que no fluye. Y la vida deja de fluir. Está bien simple la frase, ¿no? Está muy básica. La vida fluye hasta que deja de fluir. ¿Y cuándo deja de fluir la vida? En el momento en el que yo renuncio a las cosas, en el momento en que yo hago una renuncia a volver a abrir mi corazón. Ahora, volver a abrir mi corazón sería volverlo a abrir y que me vuelvan a pegar en el punto específico, no necesariamente. Sin embargo, sí necesitamos entender y hacernos una pregunta poderosa que no tiene una respuesta tan simple. Porque luego no encontrar la respuesta a esta pregunta nos puede poner ansiosos, así que hay que llevar cautela con esta pregunta. Realmente, ¿a qué vienes a este planeta? ¿Qué es lo que realmente vienes a hacer? Entonces, creo que la vida regularmente nos ofrece dos opciones, o son las que reconozco como tales. Una opción es seguir la ruta que me han mostrado, que es la vida, y la ruta que me han mostrado, que es la vida, es nacer, estudiar, que me entrenen para que tenga que entrar a la escuela a las 7 de la mañana, salir a las 3 de la tarde, los papás trabajando mucho también para poder pagar esa escuela, para que mi hijo pueda tener un futuro mejor, que tenga oportunidades por una buena educación, para que mi hijo luego también, al igual que yo, entre a trabajar y aunque no sea un trabajo que guste, ayer estábamos haciendo un acompañamiento de unas grabaciones que estamos preparando para la plataforma de la certificación y estaba dando una terapia a través de un nivel de terapia que es el nivel 4, que es todo un rollo y es desde donde trabajamos la certificación. Y desde el nivel 4 estaba abordando el tema del paciente y el paciente antes me dice: David, creo que ya estoy un poco amargado, estoy bien, pero ya estoy amargado. Chequen muy bien, ya estoy como amargado. Ya dejé de comunicarme conmigo mismo. Es una señal importante de que he dejado de escucharme. Y me dice, dejé de perseguir lo que yo quería, ¿no? Encontré un trabajo fijo, un trabajo estable, me da y me cubre mi necesidad económica, pero no me llena, no siento la dicha al hacerlo. Y encontramos un patrón dentro de su árbol familiar en el cual el papá también se vio obligado a través del abuelo, etcétera, etcétera. Es como un patrón que se ha dado en ese sistema familiar del deber ser, que si lo podemos ver en el colectivo y seguimos con estas frases,
más vale pájaro en mano que 100 volando, y a veces este pájaro en mano que 100 volando me gusta como una frase para poder concretar, pero a veces esta frase de más vale ya tener algo en mano también me puede llevar como a tengo esto que me da cierta estabilidad económica, que me da la posibilidad de adquirir, tener, que tampoco no está mal el tener, o sea, forma parte de la vida. Creo que algo que necesitamos conciliar las personas es el tener y el ser, es decir, poder validar en mi experiencia de vida, poder tener todas las cosas que yo quiero, pero también poder validar en mi vida que el ser, ¿no? Mi forma de ser, el poderme expresar, como los elementos más profundos de mí. Entonces, el trabajo, pues a lo mejor me da el tener, es decir, tengo una situación económica favorable, puedo comprar un coche, puedo comprar una computadora, pero mi ser empieza como a verse muy limitado, se ve cortado, porque no puedo lograr esta plenitud. Entonces, a veces podemos llegar a hacer estos autoengaños, ¿no? De decirnos a nosotros mismos, bueno, ya nada más faltan 25 años para la jubilación y cuando llegue la jubilación ya voy a hacer lo que yo quiera, como cuando a veces pensamos ya cuando me jubile voy a hacer los viajes que quiero hacer, ya que me jubile, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a vivir una vida la cual no vivimos, estamos sobreviviendo. Y sobreviviendo es porque cuando entro mucho en el juego del tener, y todos caemos, todos caeremos en algún momento, porque desde Jodorowsky existe el segundo principio por el cual estamos en los rollos del inconsciente colectivo. Y este segundo principio tiene que ver con nuestro sistema económico. ¿Cómo está construido nuestro sistema económico? Y vamos anotándolo aquí. El sistema económico, desde donde dice Jodorowsky, es tú no tienes. Entonces, todo se va construyendo en base al aspecto de la carencia, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay una sensación de carencia, porque esta carencia hace como un motorcito económico, porque pues vamos como con necesidades, ¿no? Entonces, que ahí también me llevaría a otra pregunta, a veces en el tener, como con todos estos rollos del minimalismo. ¿Realmente las cosas que tengo son las cosas que necesito? Y se me hace una pregunta profunda, y ahí les va. Y no solo eso, creo que tenemos todos los seres humanos el derecho a tener todo en esta vida. Sin embargo, creo que el tener tendría que estar como vinculado con el ser, y tener desde el ser sería tener lo que necesito para expresar mi ser. Y ahí les va. Si mi ser también tiene que ver con dicha, mi ser tiene que ver con propósito, lógicamente dentro de mi tener sería bueno que existiera en mi vida una situación en la cual tanto mi casa o donde viva se vuelva un santuario de vida, que las cosas que tenga no necesite justificarlas. Esto lo platicaba hace poco con mi hermano. Él en algún momento se compró una computadora, yo también, y me acuerdo mi hermano llega y me dice, no, es que con muchos temas del despacho los puedo hacer como a través de esta computadora y bla, bla, bla. Yo lo escuché y como a lo mejor lo escuché desde este sistema de creencias que luego otra vez nos va a volver a conectar con la ansiedad y la depresión, porque hay un punto importante respecto a la ansiedad. En la ansiedad, como en la depresión, un elemento que está siempre como presente en nosotros es una vocecita que constantemente nos está diciendo que no estás haciendo lo suficiente.
Es una voz muy curiosa esa, la voz de no estás haciendo lo suficiente. Esta vocecita de no estás haciendo lo suficiente es una vocecita que parece ser que todos los seres humanos de una o de otra manera la tenemos instalada. Entonces, si nos preocupamos por los hijos, pues de alguna manera esta vocecita está instalada como no estamos haciendo suficiente para proteger a nuestros hijos. O si estoy un fin de semana, estoy descansando, estoy relajado, viene como esta voz de no estás haciendo suficiente, ¿no? Necesitas ponerte a chambear, necesitas esforzarte, necesitas hacer este proyecto, necesitas hacer el otro, como si en nosotros no existiera el permiso del descanso. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que muchas de estas cosas ya las sabemos, muchas de estas cosas ya las hemos escuchado. Me llama la atención por qué no las acabamos de integrar. Y hasta lo veo en mí, ¿no? Veo este reflejo de David en la plática del día de hoy y muchas cosas. ¿Por qué este derecho al descanso, este derecho a poner un límite y cerrar un poco las cosas? ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo suficiente, no estoy haciendo lo suficiente, empieza a producirme esta preocupación, empieza a producirme esta ansiedad, me empiezo a poner nervioso, me empiezo a poner mal todo el tiempo y curiosamente pasa un fenómeno muy chistoso. Entonces no existe un tiempo de descanso, no existe un tiempo para mí, dejé de escucharme, dejé de ponerme atención y va a llegar la depresión. ¿Por qué? Porque renuncié al descanso, renuncié a la pausa, renuncié a un momento para mí y entonces la depresión regularmente viene acompañada de una renuncia. Entonces, si empiezan a ver estos elementos y cómo juegan estos elementos en nuestra cabeza, creo que al final la ansiedad y la depresión es una buena señal, o sea, no es una mala señal. Regularmente una persona que llega a terapia llega y dice, quítame esta ansiedad, quítame esta depresión, y lo entiendo porque yo he vivido episodios de ansiedad muy severos en mi vida, he vivido episodios de depresión muy severos en mi vida, muy, muy severos. Y lo entiendo, sé que se siente bien mal, ¿no? Sé que no la está pasando bien. Sin embargo, pasa algo chistoso. Yo empiezo como a pelearme con esta ansiedad, trato como de quitarla y la ansiedad, como trato de quitarla y la ansiedad es un mecanismo de protección, al final la ansiedad dice, no me voy a ir porque te estoy protegiendo. Entonces se vuelve muy curioso, ¿no? Trato de botar esta depresión o esta ansiedad, trato de sacarlas de mí, se vuelven más presentes y pasa algo muy chistoso. Y chistoso es una palabra que la uso yo para reencuadrar, aunque no debería ser la mejor palabra para esto, porque al final, pues así creo que acabamos viviendo muchas personas. Empiezo a renunciar, empiezo a preocuparme, empiezo a entrar en esta dinámica y al final quiero quitarme esta ansiedad, quiero quitarme esta depresión, lo logro momentáneamente, pero como sigo sin escucharme, a lo mejor el terapeuta me da algunas herramientas, ¿no? Me dice, para que tú puedas manejar tu ansiedad, una buena herramienta que necesitas es poder manejar la ambigüedad, es decir, la ambigüedad de que no estás haciendo todas las cosas que necesitas hacer. Entonces, el terapeuta te puede decir, el día de hoy o a partir del día de hoy puedes permitirte la palabra no sé. Y ¡pum!, te permites la palabra no sé, es muy adecuada, entonces de repente te viene un cuadro ansioso de me voy a morir, o sea, sientes palpitaciones y una respuesta como curiosa pues es no sé y aceptar el no sé, ¿no? Aceptar la ambigüedad.
mi pareja me es infiel, no sé. Voy a tener dinero el próximo mes o los próximos 2 meses, no sé. El no sé es una muy buena respuesta para bajar la ansiedad. Es decir, Nardone lo usa como una estrategia. Él dice que uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, y somos casi todos los seres humanos, es que cuando nos hacemos una pregunta tonta o una pregunta idiota, tratamos de contestarla de manera inteligente. Y ese es un grave problema, porque cuando tú a una pregunta tonta tratas de responderla de manera inteligente, lo único que haces es ir agravando mucho la pregunta tonta. Entonces, imagínate un instante este tema de celos, de mi pareja me es infiel. La respuesta que va a bajar el cuadro de ansiedad, así, la respuesta, cuando tú te permitas esa respuesta, ese cuadro de ansiedad va a empezar como a disminuir, es no sé. Y cuando te puedas contestar ese no sé y puedas vivir con un no sé, la vida puede llegar a volverse mucho más ligera, mucho más sencilla. Y ahí creo que también muchos elementos transpersonales podrían entrar en juego. Saber, hay un libro maravilloso, creo que todos los seres humanos tendríamos que en algún momento leer ese libro. Tengo un amigo que quiero mucho. Él algún día me pidió una recomendación de libro. Él en otro tema, él es un empresario muy exitoso. Él es un emprendedor que admiro mucho. Y le recomendé este libro y curiosamente le enganchó muchos temas de lo que él estaba haciendo. Y este libro se llama Voces en el Desierto. El libro, luego dicen que la historia que platica la chava no fue verdad, pero es un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque es un libro que te invita otra vez a comprender que hay muchas cosas que no están bajo tu control y entender que la vida fluye hasta que no fluye. Y la vida deja de fluir precisamente cuando en algún punto nos cerramos, quedamos estáticos en algo y la vida ahí dejó de fluir. Entonces, queremos controlar, queremos tener un control sobre todo o sobre muchas cosas. Y creo que es una respuesta natural al ser humano, ¿no? Todos los seres humanos de alguna forma quieren controlar cosas, queremos controlar nuestro peso, queremos controlar nuestra masa muscular, queremos controlar nuestras finanzas, queremos controlar la pareja, queremos controlar una casa, porque todos estos elementos nos dan seguridad, nos dan estabilidad, nos dan un apego seguro, ¿no? Como dirían por ahí. Sin embargo, ahí también hay una trampa de por medio. ¿Por qué? Porque finalmente la vida es impermanente y a veces queremos que la vida transcurra a través de un río que nosotros queremos que sea y que no necesariamente es el río de la vida. Y que a lo mejor yo te llevaría a la siguiente pregunta, y ya con esto me voy a poner a leer comentarios. ¿Realmente tú te arriesgarías a permitirte que la vida sea ella a la que te lleve a los escenarios, a los retos, a desarrollar tu creatividad, tu potencialidad? Porque no necesariamente cuando te planteo esta idea es, ahora sí vida, te espero y dime por dónde. No necesariamente, sino creo que 3 elementos importantes que necesitamos desarrollar las personas en esta vida, y es algo que se enseña mucho en descodificación, es aprender a nacer, es aprender a morir y es aprender a ofrecer, a dar algo a los demás. 3 cosas. Son 3 cosas que creo que nunca se las digo a los alumnos, nunca se las expreso así directamente, pero de alguna manera los llevamos ahí en la escuela. Los llevamos a nacer, los llevamos a morir
y los llevamos a ofrecer algo a los demás. Entonces, ¿qué significa morir? Morir implica, cuando leas o veas el video del Proyecto Sentido o del Transgeneracional, morir significa, si lo quieres ver así, esencialmente, morir implica dejar de darle importancia a las creencias de los demás y a lo que piensan los demás como adecuado o favorable para ti. Es volver a depositarte en tus manos el derecho de tu vida, volver a tomar tu vida, volver a tomar las riendas de tu vida y morir al proyecto que te dieron tus padres para venir a este planeta, morir a las creencias de tu sistema familiar, a los dramas del sistema familiar y también morir a muchas de las ideas que nos ha presentado el inconsciente colectivo, como tú no sabes, tú no tienes derecho, tú no debes, que son mensajes que nos mandan desde el inconsciente colectivo y que creo que necesitamos como morir a todo esto, ¿no? Morir a los sistemas de creencias, a los proyectos sentidos y a las lealtades. ¿Nacer a qué? Desde descodificación, un punto importante, y es algo que construye Christian Fletch, es la tríada de la creación. La tríada de la creación no es porque sea así para que no digan pinche plática loca, donde el autor agarra y dice que ahora lo que necesito son ovarios, riñones y suprarrenales. Pero sí, desde el sentir, ¿no? El nacer significa ovarios o testículos son mis proyectos desde descodificación. Entonces, tener mis proyectos. El referente es cuál es mi punto de referencia para poder desarrollar mis proyectos. Y suprarrenales es tomar la decisión de llevar a cabo estos proyectos. Entonces, ahí les va. Un proyecto, creo que lo único que a veces necesitamos afinar en nuestros proyectos es tener nuestra mirada en lo grande. Siempre es bueno ver en lo grande nuestros proyectos y tener una base desde donde construir. Tener una mirada en lo grande y pensar en cómo lo vas a construir desde lo pequeño. Eso es un buen referente, es decir, te puede dar una estructura. Si tú piensas cómo estructurar desde lo pequeño para llegar a lo grande, va a ser alcanzable. El problema es cuando lo ves y dices, quiero el gran proyecto, y lo propones, buscas el financiamiento, y puede ser que te pegue, porque hay infinitas posibilidades en el campo cuántico, como dicen. Son infinitas las posibilidades que tenemos en esta vida. Tenemos tantas formas de expresarnos, tantas formas de ser, tantas formas de vivir esta realidad. A veces escucho mucho estas frases de salir del samsara, de como ya irnos al cielo o ya salir de esto para irnos al nirvana. Y a veces yo pienso, ¿cuál es esta necesidad tan fuerte de salirnos de esta realidad? Y muchos me van a decir, porque David, está la chingada, o sea, duele, hay cosas injustas, pasan cosas que uno quiere, uno pierde seres queridos, uno pierde relaciones, pasan cosas inesperadas. Sí, sí es real, o sea, todo esto pasa en esta vida y no sé, todavía, y no sé por qué no puedo dejar de enamorarme de esta vida, de pensar que me gusta esta vida, me gusta este planeta, me gusta esta tierra, me gustan los seres humanos. Yo, algo que he ido descubriendo una y otra vez en las terapias es, híjoles, no, a veces la terapia no se trata de tú darle la terapia al paciente, se trata
a veces de todo lo que te viene a enseñar un paciente, de todo lo que aprendes a través de esta persona que llega y expone su vida frente a ti y tú lo escuchas y está viviendo la vida. Entonces no puedo dejar como de enamorarme de la vida y a veces vivo estos conflictos con la vida, me desenamoro de la vida, digo, pinche vida injusta, pinche vida complicada, ya lo intenté, no me da, etcétera, 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 que a veces creo que también tiene que ver con que esta es una estructura desde el inconsciente colectivo. Nos entregan desde pequeños una serie de normas, de reglas, y muchas de estas normas, de estas reglas, tienen que ver con que todo lo que hagas te tiene que salir bien a la primera vez, ¿no? Entonces, si ustedes escuchan eso, a mí me daría muchísimo tema en la vida pensar que todo lo tengo que hacer bien desde la primera vez. Se me haría como muy complicado, ¿no? Y me gusta pensar que esta realidad se trata de prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. Y me gusta mucho eso porque es de un autor esa parte de prueba y error de Javier Pedro, porque me lleva a pensar que en realidad estoy en esta vida para experimentar la vida y para sentir la vida. Entonces, estoy en pruebas y errores. Y en estas pruebas y errores, ¿cómo voy haciendo el intento de construir dicha en mi vida? ¿Cómo hago el intento de experimentar paz en mi vida? Y sobre todo, creo que uno de los principales puntos que necesitamos conseguir es lograr una paz interior, ¿no? Entonces, no hay paz interior, ansiedad y depresión aparecen en ese instante. Y ahí también me llevo a veces un pensamiento ahí que respeto mucho, formas de pensar de lo que necesito es cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. Y si cambio y dejo de ser como soy, voy a lograr la paz. Y se me ocurre como una muy buena estrategia para estar en conflicto contigo mismo. Entonces, porque es una lucha constante, ¿no? Es una lucha de no aceptación, de estar constantemente peleándome y peleándome y peleándome y peleándome, porque no me acepto. Y entonces vamos otra vez al punto. No me acepto, quiero cambiar constantemente, no lo logro, estoy ansioso. ¿Por qué? Porque estoy preocupado, porque no logro administrar bien mis finanzas, porque no logro conciliar el tema de la pareja, porque no logro. Y aparte de eso, pues luego empiezo con los pensamientos de ¿para qué lo intento? Si no pude en esta ocasión, o en 2 ocasiones, 3 ocasiones, 20 ocasiones, y si no lo he logrado, ¿para qué lo sigo intentando? Y en ese momento es el instante en el cual otra vez cerré mi corazón y vuelvo a aplicar la frase de el río de la vida corre hasta que deja de correr. Y para que el río de la vida deje de correr es que ya cerraste tu corazón. Y cerraste el corazón ¿a qué? A experimentar la vida, a lograr tus sueños, a lograr lo que quieras. Muchas veces, de manera reciente, les leo un poema a los pacientes de Rumi, lo hice en una conferencia, y les digo, es que debes de ir tras eso que quieres, tras eso en la vida que quieres. Si es paz, si es sabiduría, si es un bienestar económico, debes de ir tras de eso en tu vida. Nada más, Christian Fletch, cuando construye este elemento riñón, suprarrenales y testículos u ovarios, la idea es la siguiente. Por ejemplo, un proyecto puede ser construir prosperidad y abundancia en mi vida. Entonces, ese es el proyecto, ese es el ovario. Ahora sí, lo que yo voy a hacer
es tener un referente. Entonces, el referente es este proyecto, cuáles son los puntos de referencia que yo necesito para llevarlo a cabo. Entonces, dentro de los referentes, pues es saber, empieza y estructura algo que puedas ir armando y puedas ir escalando. Y sobre todo, la otra vez que estaba trabajando en el taller de lunes con unas personas, les comentaba, busca que lo que vayas a hacer como tu trabajo, más que un trabajo o más que tu acción creativa, vaya muy conectado con una causa. Que eso es lo que al final se conecta con lo que le vas a dar a los demás, que es lo que quieres darle a los demás. Por ejemplo, hay personas que podrían llegar a decir, yo lo que quiero darle a los demás es a través de mi vida, una vida de ejemplo, de poder disfrutar, de poder experimentar la dicha de tener una familia bonita, una familia que me hace feliz, en un entorno que me hace feliz. Y eso es lo que quiero dejar a la humanidad. Y se me hace extraordinario, se me hace muy bonito. Nada más necesitas preguntártelo. ¿Qué es lo que vas a dejar en esta tierra? Si me dices hijos saludables, ok, hijos saludables. Hijos con una buena comprensión. Y es una tarea fuerte. ¿Por qué? Porque hay elementos que van a estar bajo tu control y elementos que no van a estar bajo tu control. Y si lo vives desde esta novena dimensión donde todo lo tienes que hacer bien y lo tienes que hacer a la primera, pues va a estar bastante fregado, ¿no? Creo que necesitamos recordar, aquí estamos, prueba y error, prueba y error. Y el tema de suprarrenales, porque la tríada de la creación, que pone Christian Fletch, el tema de suprarrenales es sí o sí. Es decir, este proyecto que vas a llevar a cabo, donde vas a empezar con estos referentes, sí o sí lo voy a hacer. Entonces, saber que el arranque de mi proyecto a lo mejor no logra esto, pero lo que me presente la vida y lo que me exprese la vida del desarrollo de mi proyecto, creo que una de las grandes cualidades que necesitamos desarrollar es la cualidad de la adaptabilidad. ¿Qué significa la cualidad de la adaptabilidad? Inicio un proyecto y el proyecto no pega tal cual es. Y esto me lleva a una experiencia que yo viví. Me acuerdo, hubo un momento en el cual trabajaba en una empresa para alguien que le tengo muchísimo cariño, un tío mío. Y de pronto él y yo en ese instante de nuestra vida no coincidíamos completamente en temas, en visiones. Hubo un distanciamiento, ¿no? Entonces, el puesto que yo tenía junto con él, tenía que haber esta empatía, ¿no? No había esa empatía. Entonces, llega un punto en el que tomo la decisión de renunciar y renuncio a esa actividad laboral. No me llenaba, no estaba feliz, estaba muy ansioso, estaba muy deprimido. Entonces, salgo de esta actividad laboral y digo, es momento de poner mi consultorio. Pongo el consultorio y me encanta esta escena de poner el consultorio porque llegan dos moscas, se paran en el consultorio, moscas no pacientes, para que no digan, pinche David que menosprecia. No, moscas de las que vuelan, llegan, se sientan en mi sillón y pues sí hacían muchos zumbidos que platicaban, pero pues no pagaban, ¿no? La terapia, no nada. Entonces, ahí les va, y esto se me hace padre. Si hay algo que me gusta a mí es dar terapia, me mueve mucho, me apasiona dar terapia. Pero pongo el consultorio y no tengo pacientes. No hay pacientes, no tengo ningún paciente ahí. Hay moscas. Pero ya renuncié acá, que creo que fue algo bueno, Renuncié a esto y estoy en esto, y de una crisis así, ahora me metí a una crisis así. ¿Por qué? Porque cuando renuncio, pues no me despidieron. O sea,
no hubo una liquidación, no, simplemente me salí. La vida, siempre he dicho yo, me llama la atención, acomoda muchas cosas y pum, llegó a una actividad laboral que podía desarrollar en 2 meses y a través de eso pude generar algo de prosperidad y digo, no, pues me voy a poner a dar cursos, ¿no? Va a ser una forma en el Inter que yo voy a como activar la parte del consultorio. Esta es la parte que quería conectar, la adaptabilidad. Es decir, para mí sí era importante dar consulta, pero no estaba funcionando la consulta. Entonces necesitaba encontrar una forma de adaptarme a la situación. Entonces empecé a conectar con algunos temas de unos cursos. Se acercó a la que actualmente es mi socia, Consuelo, que somos socios de Descodificación, y me dice, ¿por qué no das este curso de técnicas de acompañamiento? Les platicaría toda esa historia de terror, que es otra historia, porque fue en un momento de mi vida donde sí sabía ciertas técnicas terapéuticas, pero todavía no había estudiado biodescodificación. Entonces Consuelo era la experta, y lo es, en el tema de descodificación. Yo no tenía la idea de descodificación y Consuelo diciéndome, da técnicas, y yo, Consuelo, no puedo dar técnicas porque no tengo ni la más remota idea de lo que es la descodificación. Me dice, no, David, mira, son técnicas como de PNL, bla, bla, bla. Me lo deja ver. Esto creo que es algo que nos ha ayudado mucho a Consuelo y a mí en descodificación. El espíritu de arriesgarnos. Creo que es una cualidad importante y es de suprarrenales, ¿eh? Sí o sí, sí o sí, sí o sí, porque si no vas a caer como haré esto, pero puede pasar lo otro, etcétera, etcétera. Y cuando caes ahí en este juego, ansiedad y depresión. Entonces, Consuelo en ese instante, como Consuelo es muy buena vendedora, entonces me vendió, ¿no?, la idea de que pues había que dar ese curso, ¿no? Entonces imagínense el primer día de clases. A mí hay un tema que me llama la atención y sobre todo más en aquel entonces yo decía, chino, o sea, sí revisé las técnicas y no solo revisé las técnicas, pedí todos los libros que pude de Europa sobre técnicas, ¿no? Y ahí me ven, hay un libro, el otro día se lo enseñé a Consuelo, que tiene stickers por todos lados de protocolos de acompañamiento en descodificación. Entonces llegaba así a la clase todo temblando. Es decir, chequen muy bien esto, estaba en una crisis laboral, ya andaba mal, me brinqué a una crisis peor, que fue poner el consultorio donde hay unas moscas, debo tarjetas de crédito y está todo este rollo. Salgo, me acuerdo que había un parquecito por ahí, salgo, lloro un rato, me pongo a dar cursos. Consuelo llega conmigo, me ofrece esta oportunidad, Consuelo, de dar esta parte de las técnicas. Entonces hago algún acomodo, me apoyé en Consuelo, que sí sabía, y logra fluir el grupo, ¿no? De hecho, Blanca, que es maestra, es la encargada de todo el tema de académico de descodificación. Ella es de las personas que me adelanta muchísimos temas de mi trabajo, a veces meditaciones que no logro hacer las transcripciones y todo este rollo. Blanca me adelanta muchísimo esa chamba. Blanca era de ese grupo. Entonces fue impresionante. ¿Por qué? Porque mucha gente todavía de ese grupo, 2 personas de Australia, o sea, que viven actualmente en Australia, me buscan para a veces una terapia. Ya no, porque yo no soy muy fanático de la terapia a través de estos medios, del Zoom y todo esto. Me buscan, ¿no? Pero pasan elementos interesantes. Ese episodio de dar ese curso fue un tormento espantoso, así horrible, ¿no? Estuvo terrible. Pero aún así, seguí persistiendo, seguí insistiendo, formamos descodificación, Consuelo y yo, y siguió esa historia, ¿no? Y siguió bien. Pero fue de una crisis a otra crisis,
a otra crisis, a una crisis más poderosa. Creo que un buen elemento para empezar a curar nuestras ansiedades y nuestras depresiones, creo que necesitamos a veces meternos un poquitito en algo de crisis. ¿Qué significa meternos en algo de crisis? Depresión y ansiedad, y Gilligan y Dills lo comentan en algún libro, muchas personas acabamos o acaban como sacos de patatas, ¿no? Que acaban en una pantalla comiendo papas, viviendo una vida así, esperando la jubilación para poder viajar, sobreviviendo, y pues hay una ansiedad, una depresión ahí como latente si no está conectado como con un tema de propósito, para no decir todas las personas que no, o sea, cuando está como desconectado con este tema de propósito. Entonces, a veces necesitamos ejercer como esta pequeña crisis que nos saca de nuestra área de comodidad y nos lleva al área del pánico, ¿no? Nos lleva a experimentar elementos de incertidumbre. Y qué curioso, la ansiedad viene con la incertidumbre, y a veces para trascender muchas cosas de depresión, de ansiedad, necesitamos generar algo de incertidumbre en nosotros. Pero creo que debe de existir una diferencia. Son muchas de las bases que les he platicado hasta ahorita. Necesitamos, ya me hubiera encantado, ¿no?, escuchar en ese momento, aunque creo que no me tocaba, generar en mi interior un soporte, ¿no? Hace poco llega un paciente conmigo y me dice: David, es que soy un estúpido, es que soy un menso, es que estoy bien pendejo, es que todo lo hago mal, etcétera, 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 etcétera. Se me hace bello porque se tiene muy en cuenta, ¿no? Aunque es desde un aspecto negativo, pero se tiene muy, muy presente. Y le digo, creo que traes un mal programador neurolingüístico, que está usando frases que creo que no te interesa seguir manteniendo en tu cabeza esas frases, porque te están generando temas. Este mal programador lingüístico, ¿no? Entonces, a veces, yo le comentaba a él, necesitamos aprender a generar un soporte o un sostén positivo en nosotros. A veces yo digo, ¿por qué no dedicar 1 minuto, 2 a... Digo, aunque no sea todo el día, 1 o 2 minutos, creo que es un ejercicio simple. Y es más, creo que lo puedes hacer ahorita, en el cual cierras un instante tus ojos, visualiza tu columna vertebral, inhala y deja que tu coronilla se expanda hacia el cielo y conectas con el cielo. Exhalas y dejas que salgan unas raíces que te conectan con la tierra. Inhalas, conectas con el cielo. Exhalas, conectas con la tierra. Y desde este estado, imagínate un tubo de luz en tu columna vertebral que te ayuda a conectar cada vez que inhalas con el cielo, y cada vez que exhalas te ayuda a conectar con la tierra. Y en tu columna vertebral puedes hacer algo interesante. Necesito contarte una historia para esto. Abre tus ojos un segundito. Te voy a platicar algo que pasó recientemente y me llama mucho la atención la experiencia. Se me hace una experiencia significativa. Nada más, déjenme ver un poco de comentarios, nada más para ver cómo andamos, porque a ver si he estado acá como... ok, Lourdes, entonces dice, esa vocecita no solo dice, no estás haciendo lo suficiente, no eres lo suficiente. Sí, definitivamente. De hecho, Lourdes, esa voz que dice, no estás haciendo lo suficiente, no eres lo suficiente, es una voz
Creo que esto es un tema que podemos desarrollarlo más adelante, no lo vamos a trabajar dentro de poco. Creo que va a ser una conferencia, a lo mejor la podemos organizar como por agosto, septiembre, que tiene que ver con generar un nuevo sostén femenino en mi interior. Es decir, un tema que es importante, y no es un tema de género, es un tema ni de sexualidad, sino de comprender que todos los seres humanos tenemos elementos masculinos y tenemos elementos femeninos. Y para aclararlo y tenerlo fácil, y se los he explicado así por todos lados, el masculino es mi acción y el femenino es el que sostiene. Entonces, creo que algo importante a trabajar es este femenino raro que tenemos. Frases de nuestro femenino tóxico precisamente es: no estás haciendo suficiente, no eres lo suficiente. Es energía que proviene de nuestro femenino, pero es un femenino mal aspectado. Y es lo que me gustaría trabajar en esa conferencia, precisamente. Anadora, esto es desde el modelo de Newton, pero si podemos cambiamos al modelo cuántico, ¿existe la depresión? Ok, la depresión es el fenómeno que experimenta el observador. Entonces, igual, la depresión, la ansiedad, etcétera, son fenómenos que van ocurriendo, que aparecen en el marco de la conciencia y que el observador observa, valga la redundancia. Entonces, si lo llevamos al aspecto de la física cuántica, es cuáles son los elementos resonantes en mí, que tiene que ver con el inconsciente individual, el inconsciente colectivo, el inconsciente transgeneracional, el inconsciente gestacional. ¿Cuáles son estos elementos de resonancia que hacen que yo esté conectado con una depresión, que yo esté conectado con una ansiedad? ¿Sabes? Efectivamente, en el mundo cuántico existen miles de posibilidades. Entonces, checa muy bien, en el mundo cuántico existen miles de posibilidades, lo que significa que el río de la vida fluye. ¿Hasta cuándo? Hasta que deja de fluir. Y al final, cuando deja de fluir, es porque nosotros algo se atoró, algo que dejamos de escuchar. Y como dejamos de escuchar esto que se atoró, el flujo de la vida deja de transcurrir. ¿Sabes? Hola Ale. Yadira, a mí con este encierro últimamente por las noches me da miedo de dejar de respirar. Eso es un ataque de ansiedad. Pues podría ser algo así. Aquí el único tema que yo veo, Yeredi, es nada más, ok, si está este miedo a morirme, este miedo a dejar de respirar, igual, vamos como logrando que este es un aspecto de lo femenino también, escuchar. Si te dieras la oportunidad de invitar este aspecto tuyo y decirle, a ver, en la superficie es este miedo a dejar de respirar. Y te acepto, te doy la bienvenida, me estás tratando de proteger, estás tratando de protegerme que yo deje de respirar. En el fondo, ¿qué es lo que me quieres decir? En el fondo, ¿qué es? Porque el respirar tiene que ver con atrapar la vida. ¿Qué estoy dejando de atrapar de la vida? Entonces, empezar como a verlo por ahí. Cuthberto, sí. Voces del Desierto, de Mario Morgan. Claudio Mora, ya lo pusieron por ahí, gracias. Mira, ¿qué pasa si hay mucho miedo a morir? Igual, si hay mucho miedo a morir, pues te están protegiendo de la muerte. Pero al final hay que darle un símbolo un poco más fuerte ahí. Denise, morir, ¿qué implica? Y a mí me gustaría, si se puede el día de hoy y te es conveniente para ti, no vaya a ser que el reto de este miedo a morir es morir al sistema familiar, morir al proyecto que me heredaron mis papás, morir a las creencias del colectivo y nacer
mi saber, a mi autoconocimiento, a lo que yo quiero y mostrarme ante los demás como en realidad soy. Y empezar a hacer cosas como no basándome tanto en el resultado de lo que quiero, sino en la causa que estoy persiguiendo, ¿no? Entonces, empieza a cambiar mucho el enfoque desde allá. Miedo al dolor, miedo al sufrimiento, hay que voltearlo a ver, ¿no? Entonces, ver esto como una vocecita que está dentro de ti, una parte de ti. Por eso les digo que en realidad no nos conocemos a nosotros mismos, porque estas partes de nosotros es como si estuviéramos fragmentados. Hay partes de nosotros que tienen miedo al dolor, miedo a morir, y creo que una bonita experiencia es aprender a sostenerlos. Claudia, ¿qué pasa si físicamente ya no existen los ovarios? Es el resentir de los ovarios. Y aparte, en el aspecto energético, si lo leemos desde ahí, los ovarios nunca se pierden. Entonces, hay que verlo por ahí. Heidi, yo hoy ando con depresión y tristeza desde mediodía. No aprendí la lección de hace 2 años y estoy a punto de repetirlo, pero esta vez por cuestión económica. Pero por no dar hasta que me duela y quitarme el pan para dárselo a él y a su familia. Entonces, número 1, Heidi, una voz que, o sea, si yo quiero estar deprimido el día de mañana, una técnica muy buena es ser duro conmigo mismo. Entonces, no es una buena estrategia. Estoy prueba y error, Heidi. Entonces, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces, estoy aprendiendo, prueba y error, a aprenderme a dar las cosas para mí. Y revisar dentro de mis elementos del sistema familiar, etcétera, en qué persona me convierto cuando solo pienso en mí. Y a lo mejor puede parecer egoísta, ¿no? Soy egoísta porque ya no estoy compartiendo. Y es importante descubrir esto. Necesitamos y podemos elegir qué sí queremos compartir y qué no queremos compartir. Mónica, ¿de dónde sacamos o cómo resolvemos el miedo a morir? Igual, Mónica, miedo a morir es un elemento de inseguridad. Podemos hasta darle una lectura mucho más profunda. Hay un libro muy bueno, se llama Biocentrismo. Este libro es de un autor que se llama Robert Lanza, y habla mucho de la física cuántica en ese libro. Yo te recomiendo ese libro porque algo que habla el autor ahí es que en realidad nunca nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque si algo sustenta o si algo ha demostrado la física cuántica es que este planeta existe para que nosotros podamos vivir en él y podamos observarlo y observemos nuestra creación. De hecho, este planeta, así como es nuestra creación, es lo que hemos creado, es lo que hemos elegido todos, ¿no? Se me hace muy bonito eso. Entonces, me invita, como el planeta me invita a conocerme a mí mismo. Entonces, la muerte podría ser un engaño, ¿no? Porque la conciencia nunca desaparece. Y bueno, es lo que reportan muchísimas personas. Y el libro de Biocentrismo se basa mucho en eso. Sin embargo, invita a este miedo a morir a que esté un ratito contigo. Platica con él, escúchalo, ve qué quiere, cuál es su verdadera necesidad. Creo que es esta frase que la he ido comentando en las clases de esto que hemos hasta estado hablando en Facebook, de aprende a ser una luz para ti. Aprende a ser una luz para ti. Y ser una luz para ti significa aprender a voltear, a vernos, aprender a escucharnos. Hay un poema que me encanta, me gustaría leérselos porque se me hace muy bonito ese poema. Nada más necesito buscarlo, si me dan un segundo. Se los leo, se me hace muy ad hoc
a este instante. Y dice este poema se llama El amor después del amor. Y el autor es Derek Walcott. Y dice, llegará el día en el que jubilosamente te saludarás a ti mismo, llegando a tu propia puerta en tu propio espejo. Y cada uno de vosotros sonreirá con la bienvenida. Y te dirás a ti mismo, siéntate aquí y come. Volverás a amar al extraño que eras tú. Darás vino, darás pan, devolverás tu corazón a sí mismo al extraño que ha estado ahí, que te ha amado y que toda tu vida has ignorado, tomándolo por otro a quien te reconoce de corazón. Donde bajas las cartas de amor de la estantería, las fotografías, las notas desesperadas, donde sacas tu propia imagen del espejo, te sientas y celebras la fiesta de tu vida. Y se me hace muy fuerte. ¿Por qué? Llega este miedo a morir, me está invitando a sentarme conmigo y a tener una conversación conmigo mismo, a platicar por un instante, a descubrir a ese extraño que está ahí y que siempre ha estado ahí y que puedes disponer de un instante, de un momento para platicar con él y escucharlo y decir, mira, escucho tu necesidad, que es miedo a morir. ¿Qué es lo que va a pasar si te mueres? Entonces, a lo mejor existe una respuesta como voy a perder conexión con mi familia, voy a perder algo o me voy a perder a mí misma o no sé qué va a pasar después de la muerte. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Nardone llegaría ahorita con nosotros y nos diría, no sé. Es una de las respuestas a las cuales necesitamos aceptar la respuesta del no sé. Podemos investigar, podemos profundizar, pero al final es una experiencia que no sabemos. Y que la mejor respuesta o la respuesta más bonita que puede llegar a existir es no sé. Y así es, no sabemos. No sabemos cómo va a ser esa experiencia. Pero también comprender que no será que esta voz nos esté diciendo estás sobreviviendo y no estás viviendo. Entonces, velo checando, velo armando y ve viendo qué va pasando, ¿va? Entonces, sí se va a quedar grabado, ya. Lección no aprendida, lección repetida. Me gusta mucho esa frase, Ángeles, está como pegadora, pero igual carece de este soporte femenino. Es verdad la frase, lección no aprendida, lección repetida, pero ahí les va. A veces la lección no es por donde pensamos que es la lección. Y eso es lo que se vuelve maravilloso. Recuerdo una historia, y le doy tantos valores yo a esta historia de este personaje que lo platicó una persona que admiro muchísimo. Él, creo que lo escuchó de un monje, aunque tiene cierta proximidad con el Dalai Lama. Y él decía que el Dalai Lama cuando tenía 5 o 6 años, o más chico, no lo sé, porque ahí metería la pata en temas y puedo meter la pata, pero bueno. Está el Dalai Lama, está en este proceso de reflexión profundo y hay una voz que le dice, construye un Buda colérico a las afueras del Tíbet. El Dalai Lama sale de la experiencia. No es así, pero me voy a suponer que me meto en la cabeza del Dalai Lama y digo, no, ¿qué van a pensar los demás de mí? ¿Qué va a pensar el mundo? ¿O va en contra de... Voy a construir un Buda compasivo? Y agarra y construye este Buda compasivo. Tíbet invade China. Y podríamos llegar a decir, lección no aprendida, lección que se repite. Pero quién sabe. A lo mejor ahí él tenía que construir un Buda compasivo
y necesitaba aprender a revelarse a esa voz que le decía: construye un Buda compasivo, un Buda colérico, porque al revelarse a esa voz, él se dio la oportunidad de construir su propia identidad, yendo más allá del hecho de que todo el tiempo te tengan que decir qué hacer y te atrevas a revelarte para buscar tu propia vida, porque definitivamente es mucho más sencillo que todo el tiempo nos estén diciendo qué hacer, porque así no tomo riesgos. Y al final, cuando todo el tiempo me están diciendo qué hacer, va a llegar la ansiedad, va a llegar la depresión, te va a decir: hola, ¿cómo estás? Vengo aquí, creo que te dejaste de escuchar, y venimos como este fenómeno de que te dejaste de escuchar. ¿Sabes? Pero muy bonita frase. Entonces, vamos avanzando. ¿Por qué en las mañanas me da mucha más ansiedad? Tere, nada más hay que checar, a veces pueden existir temas en nuestro cuerpo. Si lo viéramos completamente a nivel clínico, a veces hay ansiedades que son diferentes en la noche, ansiedades diferentes en la mañana. Hay diferentes momentos. Un día escuché yo de Yapko decir: Yapko es uno de los grandes referentes de la depresión, que si por ejemplo uno se despertaba, si uno no podía conciliar el sueño, era ansiedad. Si uno se despertaba a 3, 4 de la mañana, podía ser ansiedad o depresión. Y si uno se levantaba como a las 5 de la mañana más o menos, podía ser depresión. No sé cuál sería el motivo de la ansiedad en la mañana, pero algo que sí me sabe es que es el empezar un nuevo día. Y quizás te puedo pasar una técnica que se me hace curiosa, se me hace diferente. Es una técnica que escuché y aprendí hace poco, y la técnica tiene que ver con lo siguiente: es una noche antes de irte a dormir, agradecer por el día que va a empezar mañana. Es decir, antes de irte a dormir, no das gracias por el día que tuviste hoy, que es regularmente lo que muchas personas podríamos llegar a hacer, ¿no? Cerrar el día agradeciendo las buenas cosas, las malas, haciendo un balance, etc. No. Agradecer por el día de mañana. Y agradecer por el día de mañana como sea que vaya a ser. Que a lo mejor muy en el fondo está este tema en la mañana de no sé cómo vaya a ser el día, y en la noche puedo cambiar completamente la dinámica. Y los invito a que hagan el experimento, hagan la prueba. En la noche es como si ofrendaran en la noche el día al sol. Miren qué loco lo que les estoy diciendo. Y es: muchas gracias por el día de mañana. No sé cómo va a ser el día de mañana, pero muchas gracias. Agradezco por el día de mañana. Agradezco por todas las cosas nutritivas que lleguen el día de mañana, pero lo hago en la noche previa a que empiece el día. Y es una buena estrategia, es una manera interesante. Muchísimas gracias, Patti. Estela, muchísimas gracias. Yo también te admiro mucho, Estela. Consuelo por ahí anda. Tere por ahí anda. Gaby, Monse. Los otros dos principios de Jodorowsky, ¿cuáles son? El primero era el de la ciencia, no sé. El segundo es el económico, el no tienes. El tercero es el que se construye en el aspecto religioso. Y otra vez, cada quien acomódalo como chingado quiera, pero el aspecto religioso en el no debes. Es decir, muchos modelos religiosos, pues casi todos, ¿no? Construyen sus sistemas de felicidad en base a la vivencia de alguien más, ¿no? A través de las pisadas de alguien más. Entonces, Buda nos dice: no te apegues porque si te apegas vas a sufrir, ¿no? Moisés
se avienta los 10 comandos y si haces uno de estos, pues vas a sufrir. Y muchos de los comandos, por ejemplo, Moisés, pues digo, ¿cuál sería la necesidad de quitarle la vida a otro ser humano? No creo que eso tenga que ser así. Sin embargo, a veces también perdemos como ciertos contextos. Moisés estaba en un entorno en el cual, pues imagínense, estar en el desierto y pues ahí si se asustan, pues ya ahí lo acomodan y van a terapia. Entonces Moisés está en el desierto y pues están en caravana. Entonces imagínate, pues si no les digo, pues que no te cojas a la vecina, ¿no? O sea, imagínate el desmadre que se armaba por ahí. Entonces, creo que en el contexto fue adecuado y en el contexto actual no es que tengamos que ir de infieles o que no necesariamente. Sin embargo, hay que cuestionarnos muchas cosas sobre lo que sí queremos y si una creencia no te está haciendo feliz, si una manera de pensar no te está haciendo feliz, no creo que esa creencia pertenezca a algo del corazón. Entonces, hay un video muy bonito, si tienen oportunidad de buscarlo en YouTube, les sugiero mucho que lo vean. Se llama El Dios según Spinoza. Es un video que dura 8 minutos, se me hace un video muy bonito. En la clase de sexualidad, en el taller de sexualidad de la formación, se los pongo al final, porque se me hace muy bello lo que dice ese video. Si tienen la oportunidad de verlo, creo que a mí me mueve muchas cosas ese video. Y el cuarto es lo que nos dice nuestro sistema político. En nuestro sistema político, que ahorita se hace así como un tanto evidente, es que no tienes derecho, ¿no? Entonces, no tienes derecho a hacer las cosas. Y lo vamos a ver porque al final van a decir, pues qué pensamiento tan simplista, pero sí es un pensamiento simplista. ¿Y qué? Pero en la actualidad hay momentos que hasta a veces me sorprendió, ¿no? Veía en Face y también lo llegué a vivir yo, ¿no? Casi experimentando la ilegalidad de trabajar, ¿no? Se me hizo una experiencia muy curiosa, es decir, desarrollar tu actividad laboral, entiendo los riesgos y todo este rollo, pero desarrollar tu actividad laboral es ilegal, ¿no? Entonces necesitas como que el gobierno te evalúe porque no tienes derecho a ejercer tu profesión por el bien común, por el bien social, por el bienestar de todos, pero no tienes derecho a ejercer tu profesión. Entonces, Jodorowsky dice que a nivel político lo que nos dicen constantemente es no tienes derecho, ¿no? Y el derecho es algo que hay que tributar, es algo que hay que pagar y por ahí va mucho de estos temas. ¿Sabes? Lourdes nos dice, estoy leyendo un libro que me encanta, Hambre de Hombre, que habla sobre esto que dices de la programación que nos dan a las mujeres. Ah, qué chido. Muchísimas gracias, Lourdes. Espero en alguna oportunidad, no lo he leído. Por ahí van. Angélica, no sé. Consuelo es la que lleva el control de cómo nos fue. Uno de los grandes referentes de la depresión, Rain, se llama... Maritoña. Se llama Mikhail Yapko. Y-A-P-C-K... No. K de kilo O. Se los anoto porque yo con mis dislexias nocturnas no ayuda mucho y creo que puede ser como algo interesante aquí. Entonces, el autor se llama Yapko. Lo pueden buscar así. Y un buen libro de Yapko en este sentido es... Él tiene un libro que se llama Las caras de la depresión. Son modelos, yo estudié con Yapko, tuve el privilegio, tuve la oportunidad de recibir toda la formación de él en el tema de hipnosis y depresión.
este tema de las caras de la depresión, creo que se llama así, de Editorial Paz, creo que es la editorial, pues es una visión sobre la depresión, ¿no? Y se me hace interesante, no coincido en algunas cosas, pero es valioso. Efectivamente, Verónica, el tema del agradecimiento y una clave curiosa para el agradecimiento también, cálelo, se me hace un buen ejercicio, hagan el experimento, agradezcan dando hecho que ya lo tienen. Es una manera curiosa de materializar las cosas. Agradecer, me lo compartió mi terapeuta, José Carlos Villa, que es uno de mis grandes referentes en la vida, una persona que le agradezco su tiempo, su dedicación, una persona que admiro muchísimo. Y él me comentaba mucho esto, ¿no? Agradecer por lo que todavía no tienes es una forma de materializarlo. Nada más, otra vez, estamos en este planeta prueba y error. Entonces, hago una cosa, la vida me muestra algo, y entonces yo en ese instante tengo que irme adaptando, ¿no? Ir construyendo. Como lo veíamos en el tema de las parejas el miércoles pasado, ¿no? Pues va a tocar besar algunos sapos, pero estos sapos al final, si lo conecto desde este elemento de la física cuántica y del observador, pues estos sapos pues yo los estoy recreando, yo los estoy viendo, yo los estoy reviviendo en mí, pues porque estoy en una frecuencia con este tema, ¿no? Entonces es una técnica interesante. Cuthberto, exactamente, Cuthberto, me lleva la esperanza de que el día de mañana van a ser por ahí. Son 4 elementos, sí, el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar, el del proyecto sentido y el inconsciente individual. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Joel. Gracias, Carla. El nombre del video es El Dios de Espinosa. Lo van a encontrar en YouTube, dura 8 minutos, está muy bien. Por aquí Claudia te lo puso. Muchas gracias. Ok, chicos, entonces, ahí les va. Estoy entonces en el departamento y hay un cuarto que es un caos, ¿no? Entonces, este cuarto que es un caos, pues hay como una silla que tira como trozos de piel negra por todos lados, ya tenía muchísimo rato ahí. Mis sacos, a veces yo ya llegaba y los aventaba sobre un sillón, a veces ya no los colgaba. Un desastre el cuarto ese, ¿no? Y un día el cuarto siguió siendo un desastre y dije, necesito un altar. Ya llevaba un tiempo sin poner un altar. Para mí un altar funciona mucho porque a mí me gustan los altares que me ayudan a conectarme con cosas de adentro. Entonces, me gusta poner elementos que me evoquen, ¿no? Por ejemplo, a mí en lo personal, algo que me evoca mucho es el arquetipo de lo femenino, ¿no? Si ustedes me dicen una imagen que respeto mucho, es la imagen de la diosa madre, como le quieran decir. Coatlicue Tonantzin, la Virgen María, Isis, la Virgen de Montserrat, Kuan Yin, todas las versiones que ustedes me den de la diosa madre, yo honro, respeto y anhelo enfocar muchos aspectos de mi vida al servicio de ese arquetipo de la diosa madre, ¿no? Entonces dije, es momento. Había unas figuras que estaban por ahí, unas figuras que me habían regalado, no las había sacado de la bolsa, yo sabía que eran figuras precisamente de esta diosa madre. Y pasa algo muy chistoso. Pongo la mesa y pongo las figuras y nada más cambió en ese espacio más que poner la mesa y las figuras. Y pasó algo muy curioso.
la energía de ese espacio empezó a producir cosas diferentes. De pronto, la señora que me ayuda, Aide, que le agradezco mucho siempre que esté aquí presente y me apoye, llegó y empezó a hacer acomodos que antes no había hecho, ¿no? Y dijo, no, ya hay que tirar esto y mover esto. Y entonces un día va llegando un señor, se trata de meter en el lugar mío de estacionamiento, le digo que por qué lo hace y bla, 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 y el otro me dice, no, no se enoje y va, 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 y le digo, no estoy enojado, pero es mi lugar, y al final digo, tengo una silla que avienta pieles por todos lados, ¿le interesa? No, claro que sí, y le doy la silla, ¿no? Entonces, se empieza a formar una energía muy curiosa, y ahí les va, esto me gusta mucho. Es algo que se hace presente, que no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente hacerlo presente. Entonces, vuelve a cerrar tus ojos, conecta con este tubo de luz en tu columna vertebral. Es un ejercicio que puedes hacer 2 minutos al día nada más y permítete en este tubo depositar palabras como amor, compasión, conciliación, misericordia, ser cordial con mis miserias, amor profundo hacia mí mismo, autocompasión. No sé, busca esa palabra que para ti el día de hoy sea lo más significativo posible. Y lo único que necesitas hacer es tener esta palabra, una palabra, digo, el día de hoy yo voy a elegir la palabra autocompasión, ser compasivo conmigo mismo. La voy a respirar. La voy a dejar ahí depositada en mi columna. Abre los ojos y haz este ejercicio 2 minutos al día, nada más. Deposita una palabra, una buena palabra para ti. Durante estos días, si aparece un síntoma de depresión o ansiedad, no te pelees con ellos, acéptalos, acepta la emoción desde una forma curiosa, sabiendo que te estás conociendo aún más, estás en este autoconocimiento. Y trata no de hacer la hipótesis de, claro, es que estoy deprimido porque renuncié a la pareja y por eso estoy mal. No. Trata de escucharte. Hasta hazle la pregunta, depresión, ¿qué es lo que quieres? Ansiedad, ¿qué es lo que quieres? Te acepto, te doy la bienvenida, me gustaría escucharte. Y a lo mejor la respuesta no llega de la forma más directa. Sin embargo, conforme vamos pidiendo, también van llegando las cosas y es una realidad, es nuestro poder creador. Entonces hay que tocar y empiezan a aparecer muchas cosas en nuestra vida. Entonces creo que es algo bello, creo que es algo hermoso, es algo importante.